Entonces, em, sí, si usted tal vez tenga algunas frases en mente, las cuales le signifiquen algo. Pues la que más me significa es una frase en latín, pero traducida en español es: nada es difícil queriendo, porque eso significa que con la perseverancia se pueden lograr los objetivos y eso después en la vida profesional uno lo ve que la perseverancia le gana a la inteligencia muchas veces. La disciplina, la insistencia y mantener el timón siempre recto eh, da a largo plazo más satisfacciones que una inteligencia como un relámpago que no es ordenada, ¿verdad? Entonces, este dicho, eh, no me acuerdo de cuál escritor proviene, pero está grabado en un edificio histórico en Roma y pues eso me ha quedado eh, pues en la mente. Mm, ah, sí, yo concuerdo con eso, con eso. ¿Usted de casualidad es fan de algún deporte? Sí, yo juego tenis y squash. Y ¿Y deportes colectivos? Baloncesto, fútbol. deportes colectivos he jugado como todos, fútbol, eh, básquetbol, pero eh, al final me fui orientando al tenis y eso me ha ayudado realmente a tener un equilibrio entre eh, digamos, vida profesional, vida de familia y equilibrio físico. Entonces, es algo que yo me llevo desde hace 30 años, todos los días, casi todos los días, una hora de deporte. Es que mi pregunta era que si usted le pudieran dar las llaves a alguna franquicia de cualquier deporte, de cualquier liga, de cualquier país, ¿cuál escogería usted? Si, repítame, si yo pudiera dar, No, o sea, si le dan a usted la oportunidad de ser el dueño de alguna franquicia, de las Roma, de los Chicago Bulls, del Boca Juniors, no sé, de cualquier deporte colectivo, ¿cuál escogería usted? bueno, y yo pienso que o los Lakers o los Celtics en básquetbol, pues el componente de afición y de show es muy, muy poderoso. Tal vez ¿Usted por le gusta el encima baloncesto? perdón, ¿Le gusta mucho el baloncesto a usted? pues es un show bastante superior a otros deportes. Entonces, no lo sigo pues así como todos los días, pero cuando hay partidos importantes es muy bonito. Yo, ay, um, y ya vienen los playoffs, va a ser el play-in esta semana, a jugar Warriors Lakers, el primer partido del play-in. Y bueno, yo soy muy fan del baloncesto. Yo es lo que usted es el tenis, para mí es el baloncesto. Yo soy parte del equipo de Belén, de Juegos Nacionales. Llevo demasiado tiempo jugando baloncesto y yo soy verdaderamente un fan. Ya he ido a varios partidos. Y a mi punto de vista, es como el deporte que yo más admiro, ya que los atletas tienen que tener todo, tienen que ser altos, tienen que ser rápidos, tienen que tener resistencia, tienen que ser fuertes, tienen que ser tranquilos, tienen que mantener esa tranquilidad en momentos de extremadamente mucha presión y es algo increíble, la verdad.
a mi punto de vista, a mí me encanta mucho. Em, ¿Qué es lo que a usted más le genera felicidad en el día a día? Felicidad, eso depende de los momentos de la vida, ¿verdad? Entonces, a mi edad, la felicidad es la tranquilidad con la familia. Entonces, a una edad más temprana hay otras cosas que generan felicidad. Entonces, poder dedicar tiempo a estar con la familia es lo que más genera felicidad ¿Qué a más mi le edad. genera felicidad hoy en día? Sí, claro. Por encima de cualquier otra cosa. Interesante. Em, ¿Qué ha tenido que dejar de lado usted para llegar al punto en el cual está hoy en día? ¿Cuáles han sido sus mayores sacrificios? A ver, yo quisiera ser sincero que he sido bastante afortunado en poder hacer lo que me ha gustado. Entonces, ser empresario a uno le da la flexibilidad de poderse organizar su propia agenda. Eh, lo que, lo que ha sido difícil es tal vez entender eh, cuáles son los sectores que más lo atan a uno y que no. Yo empecé en el año 2000 con una cadena de supermercados aquí, que se llama Mega Super. Después la vendí como hace 10 años. Desde cuando la vendí se vino abajo, pero bueno, en esa época estaba bastante bien. Mega Super fue la cadena con mayor crecimiento en toda América Latina durante unos años, pero eh, yo no soy supermercadista, yo soy un empresario que entiende cómo funciona un business plan y voy creando un negocio. Entonces, no conociendo a profundidad cuánto demanda de tiempo una cadena de supermercados, yo me metí en este negocio y dándome cuenta que es un negocio de 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando la gente disfruta los sábados y los domingos, más bien es cuando más hay que trabajar, cuando la gente está de vacaciones es cuando hay que trabajar. Entonces, yo fue muy interesante desde el punto de vista eh, de aprendizaje, de volumen, pero sí, a mí me ató durante 10 años a la oficina, al negocio, y eso me quitó tal vez las oportunidades de hacer tantas otras cosas. Y entonces eso sí fue sacrificar el tiempo, porque el único recurso escaso que tiene una persona en la vida es el tiempo. Eh, el dinero va, el dinero viene, se puede ganar más o menos, cualquier otra cosa se puede multiplicar, pero el tiempo es un número, ¿verdad? Que se va reduciendo día a día a día. Entonces, hay que escoger muy bien en qué sector uno se mete, si es algo que le da la flexibilidad de hacer marcha atrás o no en cualquier momento. Entonces, digamos, los sectores más flexibles son finanzas, ¿verdad? Si uno es un banquero, cualquier cosa que tenga que ver con instrumentos financieros, eso es más flexible, uno lo puede hacer y deshacer en cualquier parte del mundo. Y ahí poco a poco uno va escogiendo en qué sectores. Por ejemplo, ahora estamos en el sector inmobiliario en Costa Rica. El sector inmobiliario se mueve más lentamente, eh, pero también es algo fijo, ¿verdad? Entonces está en Costa Rica y si uno dice, bueno, yo ahora quiero hacer una experiencia internacional, quiero moverme a otro país, bueno, uno está atado con sus negocios que no se pueden transportar los edificios, ¿verdad? Entonces hay que balancear muy bien
miras profesionales con el uso del propio tiempo. ¿Cuál es el lugar más hermoso el cual usted haya estado? ¿De qué punto de vista? Porque hay Am, lugares hermosos del punto de vista escénico, pero donde no hay nada que hacer y uno se aburre. Entonces, personal. Y podría ser de naturaleza, de ciudad, la ciudad que más le haya captado la atención. Usted bueno, estudió en Roma, ¿no? yo soy amante del mar, de la playa, entonces eh, para mí la playa más linda del mundo está en el Caribe, en unas islas que se llaman Turks and Caicos, que pocos conocen. Yo nunca he ido a este lugar que le voy a mencionar, se llama Cyprus. No sé si usted lo conoce. Pues Cipro está apenas al sur de Grecia, Ajá, entre Grecia y Turquía. Y no he estado en Grecia, he estado en Turquía, pero en Cipro no. Eh, pues es una isla muy linda. sí. Sí, Mar a mi muy lindo. punto de vista, ese es, bueno, lo que yo he visto en internet y así, es el lugar más hermoso, el cual yo he visto, pero no sabía. Entonces el suyo es del Caribe, ¿cómo se llama? Perdón. Turks and Caicos. Turks ¿Y and Caicos. dónde se Queda ubica? al sur de Bahamas, en el Caribe. Pero eso es solamente un lugar lindísimo para ir a la playa, pero no hay mucho más que hacer aparte de eso. ¿Y la ciudad que a usted más le guste? Yo diría que hay varias, son las ciudades con mayor ambiente, digamos, entre ambiente social y negocios. Definitivamente Londres en Europa, por encima de cualquier otra. Hong Kong y Singapur en Asia. Y en Estados Unidos, muchos dirían Nueva York. Yo Nueva York no la amo demasiado porque es difícil vivir ahí. Yo prefiero Boston mucho más. Eh, Boston o Los Ángeles. Yo tengo una parte de mi familia que vive en Boston. Ok, Viven en una isla, no sé si usted la conoce, se llama Martha's Vineyard. ajá. Viven ahí y tienen, ahí es una isla muy hermosa. Obama tenía una casa ahí. Am, sí, y es demasiado lindo, la verdad. Hay que ir en Así. bote y sí, yo fui cuando estaba muy chico. No recuerdo el viaje muy bien porque yo estaba era muy niño, pero sí es de los lugares más lindos que yo he ido. Ah, am, y ¿usted tiene algunas preguntas? Puede que tenga usted algunas preguntas hacia mí, no sé. Sí, me dijo mi asistente que su objetivo era estudiar economía o negocios, no entendí bien a futuro, para Ajá. desenvolverse como empresario, ¿es así? Sí, ojalá, ojalá pueda hacer eso. Me interesa muchísimo la bolsa de valores y me gustaría, tal vez apenas salga de la universidad, poder meterme ahí, si es toda la oportunidad. Como agente de bolsa. Sí, pero luego, tal vez si ya si llega a tener una cantidad superior de recursos, sí me gustaría em, hacer un empresario y mi meta en la vida puede que suene un poco loca. El equipo de la NBA son los 76ers. No sé si pueda llegar a ser dueño de los 76ers, ya que cada franquicia vale más de $1.000 millones.
pero tal vez ser un inversionista del equipo y poder ir al día a día de los partidos. Sí, Ojalá, ojalá, bueno, es bueno soñar. Eh, pues ¿conoces la diferencia entre entrepreneur y businessman y manager? sí, un poco, llevo varios años con este sueño. Mi tío me regaló de pequeño un libro de un japonés americano, Padre Rico, Padre Pobre, y desde muy pequeño me cambió la mentalidad de ver el mundo. Y sí, ya llevo varios ¿Cuál años. libro, perdón? Padre Rico, Padre Pobre. Ah, Robert Kiyosaki. Ah, Pero, sí. Rich Dad, él tiene programas todas las semanas y manda updates y comentarios sobre todo. Sí, sí, pues esa la base. Eh, bien interesante, bien importante. Pues a veces cuando uno lee artículos, se intercambia el término empresario, entrepreneur y businessman. En español realmente hombre de negocios y empresario no tiene mucha diferencia, pero en inglés el entrepreneur es el que empieza con muy poco, tal vez que arranca en un garaje, que hace una startup con muy pocos recursos y se dedica a hacer crecer el negocio. Mientras que un businessman es alguien que ya pues se dedica a desarrollar un negocio ya un poco más maduro, es en una etapa ya más grande. Y ya pues un manager es alguien que maneja lo que ya existe. De hecho, la diferencia entre un manager y un businessman es, según Schumpeter, que es un economista austríaco de 1800, él decía, el businessman rompe equilibrios mientras que el manager maneja un equilibrio. Entonces, un hombre de negocios en realidad es alguien que no tiene una estructura que lo soporte, sino tiene que crearse su propia estructura. Un hombre de negocios no tiene alguien que le haga una agenda todas las mañanas, sino tiene que imponerse una agenda propia. Tiene que buscar cómo se organiza a sí mismo y cómo organiza a las demás personas. Eso es muy, eso es muy importante porque eh, para ser empresario tiene que nacer desde adentro esa voluntad de estar siempre explorando qué hacer y después implementándolo de una forma operativa, porque cuando uno termina la universidad, primero en la escuela, después de la universidad, pues las instituciones lo llevan de la mano, ¿no? La escuela a uno le dicen lo que tiene que hacer todos los días de la semana, igual la universidad, y después cuando uno termina la universidad se siente como perdido. Hay un lapso de tiempo en el cual uno se siente perdido y para volver a tener esa rutina, esa seguridad, muchos buscan un trabajo fijo, y el trabajo fijo te da otra vez un calendario, lo que uno tiene que hacer todos los días, todas las semanas. Un empresario no, un empresario tiene que tener esa fuerza interna, esa voluntad de ponerse en juego, equivocándose muchas veces y tratando de buscar la vía correcta, ¿verdad? Eh, mentira que las cosas siempre salen bien. Lo importante es que salgan bien por lo menos el 50% de las veces y que ese 50% pese más que el otro 50% que sale mal, ¿verdad? Pero eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Eso es otro quote, si quieres tenerlo ahí. Eh, ajá. eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, si uno tiene una idea más o menos de por dónde anda el camino, va por esa dirección.
si uno espera conocer el 100% de la realidad, cuando ya lo estudió, cuando hizo análisis y todo, ya pasó el momento, ya hay gente que lo superó. Entonces, el empresario tiene que tener una cierta intuición, tiene que conocer a grandes rasgos lo que está haciendo, pero no tiene el tiempo de ser tan detallistas y conocer el 100%. Por eso, cuando uno quiere la perfección, no logra, ¿ok? Y otro quote que uno puede, que yo podría decir es, bite more than you can chew, en inglés. O sea, muerde tu mordisco que sea más grande de tu capacidad de poder masticar, ¿ok? Porque si no cualquiera lo puede hacer. Entonces, tratar de proponerse solo unos retos que son mayores a la capacidad Lo que que usted uno piense podría, que es capaz, no que es. uno piense que puede hacer. Ahora, no es que uno tenga que, eso significa tomar riesgo, ¿verdad? Entonces, no es que uno siempre tiene que ponerse en situación de riesgo desmedido, pero sí, una componente de un poquito más de locura, digamos, es importante para poder obtener resultados que van más allá. Y Soñar más eso grande. que sí, la diferencia entre un empresario y un administrador es que el empresario siempre ve el vaso que está lleno a la mitad, lo ve un poquito más lleno de la mitad, porque el empresario tiene que tener un optimismo, tiene que tenerlo, aunque los demás digan no se puede hacer, bueno, tiene que tener ese optimismo para poder ir un poquito más allá. Un administrador conservador, un buen gerente, siempre va a ver el vaso un poquito más vacío, porque el administrador es alguien que valora riesgos. Entonces siempre está viendo riesgos, riesgos, riesgos. El empresario no quiere escuchar tanto hablar de riesgos. Bueno, entiendo los riesgos, pero yo quiero más enfocarme a la oportunidad de crecer. Así que eso es. Y, y lo otro que uno tiene que tener bien claro es que eh, la diferencia entre ser un manager y un empresario es que se están agregando estratos de complejidad. ¿Okay? Entonces, cuando uno es empresario, tiene que manejar personal, entonces tiene que ser un psicólogo. Y eso muy pocas personas Sí, lo valoran. eso es algo que yo estaba viendo. Hay un psicólogo, el cual a mí me gusta mucho, no sé si usted lo conoce, es canadiense, se llama Jordan Peterson. Ajá. Entonces, usted estaba diciendo al comienzo de la llamada varias cosas que él dice bastante. Entonces, y no sé, me pareció muy curioso. Pues entonces, cuando se contrata a alguien, hay que tener una cierta psicología para saber, más allá de un currículum, hay que saber quién se está contratando. Las personas, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su propia agenda, entonces manejar personas también requiere mucha psicología. Entonces, un empresario tiene que ser psicólogo, tiene que manejar finanzas, entonces saber cómo manejar el dinero, tener relaciones con bancos, etc. Tiene que conocer de impuestos, porque tiene que tener que ver con tributación, lamentablemente hay que conocer toda la normativa Lamentablemente. fiscal, que es una complejidad importante. Hay que conocer de balances, eh, hay que conocer de aspectos operativos, dependiendo en qué sector uno está, pero hay que conocer cómo funciona cada sector. Hay que conocer de mercado, hay que tener la capacidad de poder mercadear, vender el producto o servicio que la empresa venda, y todos tienen que vender. Entonces, un empresario al final tiene que ser un vendedor, tiene que vender. Los empresarios más exitosos son buenos vendedores, buenos
mercadeando y vendiendo su producto o su servicio. Entonces, son todos niveles de complejidad que se van agregando que obviamente tienen que tener una remuneración. Entonces, se manejan más cosas. Obviamente, el empresario tiene que tener la posibilidad de tener una utilidad por su negocio. Eso es, así que ¿Y qué considera usted su mayor éxito y qué considera usted su mayor fracaso? bueno, fracasos un montón, como te dije, los fracasos pequeños o grandes eh, se pueden cuantificar en dinero perdido o dinero no ganado, ¿verdad? Eh, lo importante es que cada fracaso tiene que agregar conocimiento a la persona. Entonces, a veces se aprende más de algo que no funciona, de un fracaso, que de un éxito, porque a veces el éxito como que abruma la situación y la gente se duerme en los laureles del éxito, mientras que un fracaso parcial, ¿verdad? A uno lo empuja aún más para poder avanzar. Lo hace más Eh, hambriento. fracasos pues en varios sectores. Eh, tal vez, bueno, todo tiene un ciclo, tiene una curva ascendente y descendiente, todo sector. Entonces, a veces uno estudia muy bien un proyecto que funciona muy bien y pierde de vista en qué momento de la curva está. Eh, no digamos un fracaso, pero un negocio que salió mal fue en el 2007, un desarrollo inmobiliario residencial bastante grande, muy bien hecho, pero se Pero construyó en el momento en que se vino no, la a crisis del grandes. subprime. Ujú. En Perdón ese un momentito. ¿Aló? ¿Bien usted? ¿Y ya lo llamo? ¿Que estoy en una llamada? Gracias. Entonces, pues entramos en el negocio en el momento en que estábamos en la punta más alta de los precios y estalló la burbuja y de ahí para abajo fue muy, muy difícil. En vez de que el proyecto saliera en 2 años, duramos 8 años en poder recuperar la inversión. Entonces, eso es uno de los tiempos difíciles y así han habido otros. Eh, éxitos, a ver, visto que mi negocio es ser empresario, que cada negocio para mí tiene un inicio y un final. Entonces, el final es el exit de un sector. Entonces, lograr tener un exit exitoso es extremadamente importante. Y yo he venido aprendiendo siempre más que antes de iniciar un negocio, yo tengo que tener muy claro cuál es mi exit, cómo voy a salirme yo de ese negocio. Porque si no, uno se queda trabado por años de años y es muy difícil después salirse. Entonces, hay gente que no se quiere salir, quiere estar metido en el mismo negocio para toda la vida. Mi modelo de negocio es entrar, desarrollar y salir. Entonces, mis momentos de éxito son cuando yo he logrado salir bien de un negocio vendiéndolo al precio correcto. Y son varios los negocios que he logrado vender al precio al momento correcto. Unos no, pero donde sí lo he logrado,
esos han sido, digamos, los momentos más exitosos desde el punto de vista profesional. Usted estudió en, usted estudió en la Universidad de Roma y en Harvard. Sí, y en ¿Cómo, IMD en Suiza. cómo fue su paso de ir de Roma italiano a irse hasta Boston? A ver, la universidad en Roma, yo estudié es un doctorado que se saca en Italia, son 4 años más una tesis en Economía y Administración de Negocios en la Universidad de Roma, que tiene profesores de primera categoría, pero es una universidad muy grande, son 300.000 estudiantes más o menos. Eh, y pues es bastante dura lograr graduarse a tiempo ahí, porque la relación que hay entre el estudiante y el profesor no es tan cercana. Entonces yo me gradué apenas después del colegio, me matriculé y me gradué en los 4 años, y hasta ahí llegaron mis estudios. Okay. Después inmediatamente me fui a trabajar en el sector bancario en un banco en Inglaterra, en Londres, eh, en el sector inmobiliario y hoteles del banco. Era un banco muy particular, es como el Banco Mundial que está en Washington, pero en Londres está el European Bank que se encargaba en esa época de hacer proyectos en todos los países excomunistas de Europa. Entonces yo desde Londres trabajé proyectos en lo que era la Unión Soviética, lo que era Checoslovaquia, etcétera, en el sector inmobiliario. Después de ahí hice otras experiencias en empresas inmobiliarias, etcétera, etcétera. Y solamente después de haber vendido Mega Super, cuando yo cumplí 38 años, yo dije, voy a hacer una maestría en business. Y eso la hice en Suiza. Entonces, fue una maestría muy interesante porque es una maestría global donde teníamos business cases en diferentes partes del mundo, donde teníamos que ir a resolver problemas de negocios desde China, India, Silicon Valley y la misma Suiza. Muy interesante, eso fue un programa de 2 años solamente para ejecutivos que ya tenían por lo menos 15 años de experiencia profesional. No podía acceder nadie más que no tuviese experiencia ya profesional de tantos años. Y pues eso fue. Después pasaron unos años y entonces ahí fui a Harvard una primera vez a la Business School de Harvard, y después una segunda vez a la Graduate School of Design, que es arquitectura, porque me interesaba conocer más desde el punto de vista técnico lo que yo estoy haciendo, que es desarrollo inmobiliario. Y entonces el programa de Harvard es algo muy específico que en Real Estate Management and Development, que es el programa más avanzado del mundo, con el grupo de personas más especializadas en el mundo en Real Estate Development. Entonces, eso sí lo escogí ahí porque era el programa más avanzado y porque quería, pues, Pero eso fue, estudiar en Estados Unidos. usted estudió sus 4 años en Roma, luego 15 años como profesional, para luego ir a Suiza y luego fue a Harvard otra vez para estudiar business y luego arquitectura. Sí, sí. Bueno,
El business, no, la business school era real estate management, que es real estate management adentro de la business school de Harvard. Y arquitectura es un programa que está relacionado, pero lo hace la Facultad de Arquitectura. Sí. Eso es. Y, o sea, ¿cuáles personajes de real estate conoce así, conocidos? ¿Usted conoce a Ryan Serhant? No lo conozco. ¿A quiénes conoce usted? Pues a ver, yo he conocido personajes en el ámbito de nuestro grupo de Harvard que están tal vez no en primera línea que uno los pueda conocer, pero que están en el sector muy específico de fondos inmobiliarios industriales, de bodegas industriales, fondos inmobiliarios de retail, de centros comerciales, desarrolladores en Texas, que Texas es el estado que más está creciendo en este momento. Y pues son varias personas, o sea, tenemos un network de 500 personas, entonces todo tipo de personas. De todas partes del mundo también. 80% en Estados Unidos y el resto en Europa, Medio Oriente y Oriente. Ir a América Latina un poquito. Pero usted, ¿a dónde se crió? Digamos, ¿dónde usted pasó sus años de juventud? ¿En Italia o en Costa Rica? Yo aquí, ¿En Costa Rica? sí, hasta primaria. Sí, de secundaria en adelante en Suiza. Muy bien. Bueno, Sí. fue, Bueno, fue un placer hablar con usted. perfecto. La Espero pasé que muy haya bien. sido útil. Cualquier cosa, ahí me avisan, me cuenta cómo le va. Si algún día compro los Sixers, ahí le mando un mensajillo. Así es, me invita. Bueno, fue un gusto, César, y muchas gracias por coger una porción de su tiempo para hablar conmigo, de verdad lo aprecio. Y sí me trae una sonrisa a la cara poder haber tenido esta conversación. Fue de gran ayuda y muchas gracias. Gusto mío, gusto mío. ¿Dónde queda San Anthony? Queda en Moravia. En Moravia. Ok, Sí. excelente. Bueno, Eh, muy bien, bueno, un placer. Cualquier cosa, ahí me avisa. Que esté muy bueno, bien. muchas gracias. Está Hasta igual. luego. Hasta luego.